En el periodismo. Bueno, yo soy licenciada en Español y Literatura. Trabajaba en una escuela, es decir, es una profesión que me gusta muchísimo, pero en una ocasión vi que el periódico necesitaba de periodistas y me presenté a una convocatoria. Fuimos bastantes los que nos presentamos, de ahí seleccionaron 10 para pasar un curso y posteriormente se debía quedar una sola persona. Yo retorné a mi centro de trabajo y yo pensaba que ya aquello se había olvidado, y al cabo del tiempo entonces me avisan que yo había sido la seleccionada y comencé entonces a trabajar aquí en el periódico Guerrillero. Fue muy interesante porque me dieron 2 sectores, me dieron a atender cultura e historia. Imagínese usted venir de un medio totalmente diferente a entrar a hacer periodismo. Llevó para mí un esfuerzo muy grande, me tuve que superar muchísimo, tuve que prepararme muchas noches leyendo, aunque el tema me interesaba desde mucho antes, porque en la escuela donde yo trabajaba realizábamos como una especie de boletín donde yo incitaba a los estudiantes a hacer periodismo. Entonces era una forma muy didáctica de que ellos llevaran a la práctica los conocimientos. Y entonces ya cuando llegué aquí era quien de verdad tenía que llevar yo a la práctica todo aquello que teóricamente había estudiado. Pero realmente yo digo que el periodismo tiene su magia. Enseguida empieza a atraparlo a uno y uno comienza a entrar al mundo interior de muchísimas personas. Y bueno, así fue lo primero. Siempre me gustó leer, me gustaba escribir. No era buena para hacer cuentos, ni novelas, ni poemas, pero sí yo me daba cuenta que sí podía cronicar la realidad. Es decir, me era mucho mejor hacer una información de lo que estaba pasando, hacer un reportaje, hacer una crónica, y ya uno va desarrollando determinadas herramientas que te ayudan a expresar lo que tú sientes, lo que tú piensas. Y yo creo que reflejar la realidad fue lo que más me gustó del periodismo. Es decir, uno tiene que ser muy fiel a lo que está sucediendo, y eso me gustó, poder llevar a la gente todos los sucesos que estaban pasando, todas estas cosas. Sí, como le decía, yo comencé atendiendo cultura e historia, pero bueno, también abordaba otros sectores, pero aquí había un webmaster que siempre iba muy adelante con todo lo de las nuevas tecnologías, y en una ocasión me dijo: Marisabel, a ti se te queda una cantidad de trabajos engavetados porque el periódico este es un semanario, sale los viernes nada más, y hay una cantidad de trabajos que tú nunca das a conocer, la gente no los conoce. Hay una posibilidad ahora de que te hagas un blog, es decir, es una bitácora en la que tú puedes escribir todo lo que tú quieras. Y yo le dije: ay, qué buena idea. Me dijo: así también puedes hablar de tus proyectos, de tus cosas. Y le dije: me interesa. Y él fue el que me facilitó la herramienta, y enseguida ya comencé a confraternizar con ella. Me gustó muchísimo, aunque en aquel primer momento era en Blogia, que cuando aquello no se podían poner ni videos ni audio, es decir, podías poner el texto, era muy lineal, es decir, un trabajo debajo del otro. Pero la primera vez que recibí un mensaje, aquello me llenó de una alegría tremenda, porque dije: es increíble que esto que yo escribí hace tan poquito, ya quien lo haya leído. Fue casualmente de Estados Unidos. Yo hablaba sobre un pintor pinareño, y entonces me alababan el trabajo y me incitaban a que escribiera sobre otros pintores, y yo dije: mira, qué bien. Pero como le decía que esto también tiene su magia, ya después a mí no me bastaba con el reflejo del mundo cultural o de los trabajos periodísticos que ya yo iba realizando. Hubo como algo así que un día me incentivó. Yo dije: bueno, también quiero hacer una serie de posts que sean más pequeños, pero donde yo pueda cronicar cosas a veces que son intrascendentes para los demás, pero que para mí son muy importantes. Y a partir de ahí
Comencé pequeños sucesos de la vida. Por ejemplo, a veces las niñas de mi barrio llegaban a mi casa a pedirme flores para echarlas al río en homenaje a Camilo, y ese día yo escribía algo sobre las niñas de mi barrio. Otra sobre un perro vagabundo que cuando salía de mi casa me acompañaba hasta aquí, hasta el trabajo. Cuánto de amor había en ese animal, y entonces como me seguía a todas partes. Hice como 5 crónicas a Pugos, que así fue como le puse. Escribía sobre, por ejemplo, un día fui al oncológico y me encontré con una cantidad de niños enfermitos con una situación muy difícil de salud, y cómo la entrega de los familiares, de los médicos. Y entonces escribía todas esas cosas. Quiere decir, me nutro de las pequeñas cosas, a veces un pequeño zunzuncito que está rondando mi patio. A veces escribo una ranita que a veces aparece en el botiquín del baño cuando todo el mundo le tiene miedo, y a mí eso me causa sensación. Y entonces emigré para WordPress. Después, porque el mismo webmaster me dijo, mira, ahora WordPress te da otras facilidades, puedes poner video, puedes poner audio. Y le dije, qué bien. Y entonces utilizo mucho las galerías de fotos. Yo digo que una foto dice más que 1000 palabras. Y entonces aprovecho y voy a cualquier lugar y tomo imágenes de esos sitios. Le decía que Pinar del Río tiene los paisajes más bellos del mundo. Y el verde aquí es diferente a todos los lugares de Cuba. Es un verde fuerte, intenso. También yo creo que es porque acá el sol no es tan fuerte como por ejemplo en la zona de Santiago de Cuba. Entonces, cada vez que subo una imagen del Valle de Viñales, o de los tantos valles que existen en Viñales, o de las playas aquí en Pinar del Río, o del ciudadano común transitando por una calle, eso a la gente le llama mucho la atención. Y también hay veces que ya la gente te solicitan fotos, te solicitan trabajo. Mira, me pasó algo muy interesante. Hay una colaboradora que se encuentra en Venezuela y ella siempre me escribe, y un día me dijo, quisiera que escribieras algo para mi hija, porque escribí una crónica por el día del cumpleaños de mi hija, hablando que ya se había graduado, que ya trabajaba, y que en muchas ocasiones ya ella se cree que es hasta la madre mía. A veces me dice, mami, no te pongas esa ropa, mira, esto te queda mejor. Y entonces un poco hablando sobre ese tema, ¿no? Y esa colaboradora me decía, ¿por qué no escribes una crónica sobre mi hija, que está en Las Tunas? Es pequeña todavía, está en la enseñanza primaria, pero lo que tiene es locura conmigo. Está loca porque yo regrese. Y entonces así se la puedo hacer llegar. Entonces lo hice. Entonces un poco esto te acerca a las personas. Ya no es una cosa fría ahí en la computadora, no, eso va cobrando vida, va teniendo un humanismo, y tú vas confraternizando con la gente, y ya no solo las personas en Cuba, la magia también es que es con las personas en cualquier parte del mundo, porque aquí estamos todos a la misma altura de las posibilidades. Lo mismo se puede leer un blog que esté en Venezuela como el mío que está aquí en Cuba, que lo que hago es una tarea muy sencilla, porque además porque me gusta, porque me parece que es emocionante uno poder expresar si uno está feliz, si uno está triste, cómo es la vida en Cuba, cómo yo me siento. Yo creo que es una forma también de compartir todo eso. ¿Comentario? Sí, el WordPress da esas posibilidades, te dicen los visitantes de dónde son, cuáles son las páginas más leídas, es decir, qué trabajo les interesa más a los usuarios y todo eso. Los principales lectores que yo tengo son de Estados Unidos, de Venezuela, República Dominicana, Argentina e Italia. Los italianos les interesa mucho el mundo también de los blogs y eso. Yo a veces me quedo asombrada porque digo, a veces me escriben en inglés o me escriben en italiano, y a veces entonces tengo que estar buscando el traductor para entender lo que me dicen, o la traductora que trabaja aquí con nosotros. Y yo digo, es increíble cómo uno logra llegar, a veces con posts
como le digo, muy sencillos. Ya en los últimos tiempos no hago un gran reportaje, no hago quizás la gran entrevista. Les repito, me dedico a cronicar más las cosas cotidianas, esas que a veces se escapan y nadie las ve. Bueno, pues yo intento dar esas pinceladas de vez en vez. Sí, el problema es que acá, usted sabe, el problema de la navegación se hace un poco difícil. Usted sabe toda esta situación del ancho de banda, no todos tienen acceso al internet, pero tenemos la posibilidad de que existen los Joven Club y ahí todos pueden ir y acceder. De hecho, hay mucha gente que tiene sus páginas personales, que tienen sus perfiles en las redes sociales, y entonces eso permite que toda esa población también pueda intercambiar. Resulta muy interesante porque sobre todo los estudiantes de las universidades, los estudiantes de la vocacional, les interesa mucho este tipo de trabajo, porque como que ellos ven que ellos a través de las redes sociales, de los blogs y todas esas cosas, ellos pueden exponer todos sus trabajos y todas sus cosas. Es muy interesante. A veces vienen estudiantes de la universidad y me dicen, ay, ¿usted cree que en su blog me pueda publicar este trabajo investigativo que yo hice, que es muy interesante? Yo digo, sí, mi amor, ¿cómo no? Sí, aquí hay posibilidades para todo. A veces me facilitan fotos. Como saben que me gusta mucho el manejo de las fotos curiosas, me traen fotos y me dicen, mire, quizás pueda escribir algo sobre esto. A veces me siento a conversar con ellos y escribo sobre sus experiencias en la universidad, cómo están haciendo. Le digo que es un trabajo interesante que lleva muchísimo tiempo, porque también es algo que se hace en un horario extra. Yo tengo también que cumplir con mi jornada laboral, pero también ya uno se apasiona y uno le dedica siempre unas horas a ver sobre qué voy a escribir, o a ir con la chispa encendida y cualquier cosa, digo, mira, hoy voy a escribir sobre este tema. No, yo pienso que ayuda, y de hecho ayuda muchísimo. Yo digo que ya no hay, en Cuba, en el mundo, ya no hay cosas escondidas. Yo creo que lo más interesante de esto es que exista la prensa, que es oficial, pero que además existan los blogs que dan otros matices de la realidad. Acá en Cuba, como hemos ido conociendo todos los fenómenos de Libia y todas estas cosas, además de la prensa, porque hay muchísimos blogueros que escriben cómo son las realidades, cómo ha sido la crudeza de la guerra en estos lugares, la ignominia que están realizando, los abusos, todos los atropellos. Pero ya desde el punto de vista de Cuba, mire, hay una cantidad de cosas de Cuba que se desconocen en el mundo, que realmente son increíbles. El otro día yo hablaba con un compañero que vive en Marruecos, que me decía que estaba interesado en visitar Cuba en algún momento. Y yo le decía, pues sí, venga, seguro va a ser muy, muy provechoso que usted tenga un intercambio acá. Y me decía, bueno, voy a tener que hacer un equipaje muy grande, porque voy a tener que llevar desde las máquinas de afeitar hasta la comida. Yo, pero ¿y eso por qué? Me dice, no, porque es que me han dicho que allá en Cuba no hay nada. Dígole, pero ¿cómo que no hay nada? Dice, no, que hay que llevarlo todo porque allí hay una pobreza extrema. Y entonces le tuve que escribir, jajaja, como realmente la desinformación es muy grande en el mundo. Nosotros no vivimos en la opulencia ni en la riqueza, pero aquí no hay un niño vagabundo. Aquí yo estoy gordita y es porque me alimento, porque hay una atención médica, por todas esas cosas. Entonces le explicaba y él se reía y me decía, es verdad, veo las fotos, pero lo que se dice no siempre es la realidad. Entonces yo creo que es muy bueno que se conozca que Cuba no es un país perfecto, que atravesamos por situaciones muy difíciles, pero que así todo seguimos batallando y seguimos luchando, y yo creo que esa puede ser un arma perfecta. Ahora se está buscando la posibilidad, ya yo le decía, en los palacios de computación se está buscando la posibilidad de que las personas puedan ir y tener sus horas de navegación, poder acceder a las páginas que quieran. Lo mismo se hace en las universidades.
Y yo creo que poco a poco ese va a ser un espectro que se logrará ir abriendo y facilitándole que la información llegue a todas partes. Pero nada más usted tiene que ver que antes se utilizaba mucho la vía de las cartas, enviar cartas por correo. Ya la gente no envía cartas. Ya la gente, todo el mundo es, no, voy a mandar un email.